Buenos días, mis apreciados. Hoy vamos a comenzar un taller acerca del manejo de las leguminosas. Las leguminosas son también conocidas como los granos. La lenteja, el garbanzo, los frijol, el maní hace parte de las leguminosas. La soya hace parte de las leguminosas. Y vamos a ver una serie de tips importantes del por qué algunas personas las toleran muy bien y otras personas les genera distensión abdominal, gases, flatulencia, acidez, reflujo, una serie de manifestaciones gastrointestinales. Vamos a pedir la bendición de Dios para que el Señor nos dirija en este estudio. Padre, gracias, en esta mañana te damos, danos tu bendición, tu compañía para poder entender y comprender por qué muchos de los alimentos que tú creaste generan alguna intolerancia en una serie de personas. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Es extraño, este tema es un poquito extraño porque las mismas personas que cuando eran jóvenes tenían 8, 14, 20 años y se comían un plato de frijoles o de lentejas o de garbanzos, el cuerpo las toleraba bien. Pero ahorita, en la medida en que nos vamos haciendo adultos, pues ya le genera alguna molestia gástrica. A pesar de que es la misma leguminosa, el mismo grano, la misma preparación, llega al mismo estómago y sin embargo genera una serie de problemas. Vamos a tratar en este taller que nos va a llevar varios tópicos de ver qué es lo que sucede. Me gustaría compartir un texto de las Sagradas Escrituras como punto de referencia. Está en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 27 y el versículo 34. Hechos, capítulo 27 y el versículo 34 dice: Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. El ruego de Dios a través de su siervo es que tengamos una alimentación consciente, funcional, asertiva, que sepamos manejar muy bien aquellas cosas que a pesar de ser buenas, como dice Génesis 1:31, cuando Dios hizo las leguminosas, dice Génesis capítulo 1, versículo 31, de que eran buenas en gran manera, pero a pesar de eso no las toleramos. Hemos venido insistiendo a través de toda esta temática en el área de salud de que la comunidad científica ha venido estudiando que cualquier tipo de molestia, cualquier tipo de enfermedad tiene unos causantes. Por ejemplo, la acidez celular, bien sea porque mi alimentación es ácida o bien sea porque mi comportamiento diario en el lugar donde me desarrollo es un comportamiento ácido, agrio. También se ha venido hablando de la importancia de que tenemos una intoxicación crónica permanente, fruto de que el aire que respiramos está viciado, el agua que tomamos está adulterada, saturada de muchos químicos, la gran mayoría de los alimentos con agrotóxicos. Fuera de eso, ciertos grupos de alimentos y cierto tipo de comportamiento genera también una inflamación crónica persistente. Eso genera también que se empiecen a desarrollar resistencia a la insulina, alteraciones en la microbiota, que es muy importante el por qué las leguminosas me caen mal, que pueden generar una disbiosis intestinal o una permeabilidad también a nivel intestinal. Entonces vamos a mirar este tópico. Recuerde que nos va a llevar varios apartados porque queremos profundizarlo, enseñarles tips, enseñarles algunas herramientas para que ustedes puedan disfrutar como lo hacían antes de estos granos, de estas leguminosas y más, porque
dentro de la dieta vegana es fundamental por el aporte nutricional, especialmente en la serie de aminoácidos que el cuerpo necesita. Algunos tienen una proteína bien completa cuando las mezclamos con cereales integrales o con otros sustratos que más adelante vamos a ver. Entonces podríamos comenzar diciendo, basado en todos esos causales que hablábamos ahora, que la gran mayoría de las condiciones médicas tienen en la base como causa un proceso inflamatorio crónico, generando en muchas personas disbiosis, en otras síndrome de intestino irritable, síndrome de intestino permeable, con todas las enfermedades que también se puedan generar a nivel del sistema inmune o también algunas enfermedades neurodegenerativas, incluyendo las enfermedades mentales que también se viene teniendo en cuenta de que tienen un componente inflamatorio. Por ejemplo, la depresión tiene un componente inflamatorio. Las legumbres o las leguminosas provocan que el volumen de gases se dispare porque la actividad bacteriana se multiplica. Recordemos que todas las leguminosas en su cascarita, que es una fibra dietaria compuesta por fibra soluble e insoluble, en el proceso de que las bacterias deben darles buen uso y que son parte de su alimentación, pues generan una fermentación y generan muchas molestias gástricas. Entonces, el secreto de los gases, de las flatulencias, generalmente reside en la piel de las legumbres, es decir, en esa cascarita. Pero que también es importante tener en cuenta que es el sustrato, el alimento primordial de las bacterias, de esa microbiota, por esa riqueza de fibra dietaria, decíamos ahora. Entonces, en el principio, las legumbres son como todos los alimentos. Cuando las masticamos, entonces, si las masticamos bien, si hacemos un buen proceso deglutivo en la boca, recuerde que en la boca tenemos una microbiota bucal que más o menos se compone de unos 6 billones de microorganismos fundamentales para comenzar todos esos procesos digestivos, también de protección. Entonces, si hacemos un buen bolo, hacemos una muy buena masticación, si hacemos una muy buena deglución, el hecho de masticar bien cuando el maxilar superior, inferior, permanentemente se están moviendo, entonces las enzimas se van segregando. Y esas enzimas pues nos van a ayudar también a que haya un buen metabolismo de estas leguminosas. Entonces, ese bolo alimenticio, una vez que se formó en la boca, que pasa al esófago, luego al estómago, donde comienza en su fase mecánica a ser digerida fruto de los ácidos gástricos, como el ácido clorhídrico, como las pepsinas, como las amilasas. Entonces, esos jugos gástricos más las enzimas comienzan a generar toda esa ruta metabólica. Allí se convierten en una papilla llamada quimo y es entonces cuando viene el terrible secreto de las legumbres. Su piel tiene muchos oligosacáridos, que son un almidón que la gran mayoría de las personas no pueden digerir bien y vamos a ver ahora por qué. Entonces ese quimo, con su almidón extra, entonces va a llegar a la primera porción del intestino delgado, al duodeno, y allí recorre esos 7 metros recibiendo los jugos del páncreas y la bilis del hígado. El páncreas debe segregar amilasa para desdoblar los azúcares, lipasa para desdoblar las grasas junto con la bilis y tripsina para desdoblar la proteína y convertirla en aminoácidos
fácilmente. Recuerden que esa proteína viene en forma de espiral, viene enrollada, y para que el cuerpo la pueda asimilar, es decir, que las enzimas la puedan penetrar, ella tiene que estar en una forma vertical para que fácilmente las enzimas puedan empezar su trabajo de desdoblarlas. Finalmente el quimo entonces llega al intestino grueso. Allí la microbiota comienza un metabolismo muy especial. Una vez más, como las legumbres tienen muchos oligosacáridos y yo no tengo ciertas enzimas que vamos a ver ahorita, pues se generan algunas flatulencias. Y estos gases, como el nitrógeno, como el metano, como el de hidrógeno, que generalmente son los que le dan a veces mal olor a esos gases, pues es normal que se produzcan en el ser vivo. Hay algunos estudios que dicen que podemos estar produciendo entre 0.5 y 1.5 litros al día de estos gases, que es el fruto de esa ruta metabólica que el cuerpo está ejerciendo sobre esos oligosacáridos. Entonces vamos a empezar a ver algunos tips muy importantes para que el cuerpo los pueda tolerar bien. Entonces, normalmente, supongamos que yo no tolero muy bien los garbanzos. Entonces, en la noche, mientras yo los selecciono, los lavo bien, entonces en la olla express voy a poner agua a hervir con un puñadito de algunas de las siguientes plantas. No son todas, una sola. Puede ser un puñadito de romero, puede ser un puñadito de menta, puede ser un puñadito de anís, puede ser un puñado de manzanilla o de cardamomo, los tallos con la raíz del cilantro bien amarraditos, puede ser un puñado de tomillo o laurel o unos deditos de cúrcuma o de jengibre, uno de ellos. Entonces, terminé de seleccionar y lavar, por ejemplo, los garbanzos. El agua está hirviendo, le echo un puñado de esta planta, echo los garbanzos ahí sin agua, en esa agua caliente, los tapo muy bien, apago la olla y me voy a dormir. En la mañana destapo la olla, saco esa plantica, ese puñadito de planta que eché, boto esa agua y ahora le echo agua caliente nuevamente a esos garbanzos, los pongo a pitar y en 10 minutos esos garbanzos ya está listo para que le agreguemos el guiso o los otros elementos con los cuales los queremos preparar. Entonces, una vez más, en la noche puse a remojar ese grano con un puñado de alguna de las plantas en agua caliente. En la mañana saco la planta, lavo muy bien el grano y luego le echo agua caliente y lo pongo a cocinar, y entre más o menos 10, 15 minutos el grano ya está listo, lo voy a tolerar bien, no voy a tener problemas. Ahora, ¿por qué esos gases? Hemos venido diciendo de que todas las leguminosas en su cascarita, en su fibra, poseen oligosacáridos, tales como la rafinosa, la estaquiosa y el verbasco, que son hidratos de carbono que generalmente muchas personas son incapaces de digerir gracias a que se ha perdido, hay un déficit de la enzima alfa-galactosidasa, que es la quien hidroliza convirtiéndola en hidratos de carbono más simples, en monosacáridos. Estos elementos que, vuelvo y repito, en algunas personas son difíciles de digerir, entonces son los que al fermentarse generan ácidos grasos de cadena corta y por ende pues los gases o las flatulencias molestas. También tenemos dentro de estas leguminosas otro elemento muy importante que son las lectinas. La lectina es una proteína que se unen a los hidratos de carbono y son capaces de resistir en ambientes ácidos en el proceso de la digestión. Por esto, en muchas personas les genera ese malestar gástrico. Pero,
¿Por qué? Porque no tenemos esa enzima alfa, que más adelante en el segundo tópico vamos a ver cómo la activamos, cómo la recuperamos, cómo garantizamos que nos ayude en el metabolismo de estos granos. Otro elemento muy importante que nos va a ayudar es cuando nosotros dejamos los granos antes de prepararlos de 2 a 3 días en remojo. Aquí en Bogotá, por la altura, el ideal es dejarlos 3 días y todos los días los lavamos bien, botamos esa agua. Ya después del tercer día les echamos agua caliente, los ponemos a cocinar en 10-15 minutos. Ellos ya están cocidos. Recuerden que debemos cocinarlos en olla express a fuego lento. A fuego lento para que esos hidratos de carbono se puedan romper bien. Entonces, 3 días de remojo, todos los días le cambiamos el agua, ya los voy a cocinar, los pongo en la olla express en agua caliente y los pongo a cocinar a fuego lento, más o menos 15 minutos, donde en ese proceso de lavado durante esos 3 días, generalmente le sacamos una cantidad de agrotóxicos que recibieron ellos en el proceso de siembra y cosecha y que pueden estar generándonos también problemas gastrointestinales. Entonces, recuerde, lavarlos muy bien, cambiarles el agua y ponerlos a cocinar en agua caliente. Entonces, el cambiar y botar esa agua, lavarlos, va a evitar que esos agrotóxicos nos puedan hacer daño. Ahora, cuando los cocinamos a fuego lento, que esto es muy importante, el fuego bajo va a romper esos oligosacáridos. La temperatura y el tiempo de cocción son fundamentales para descomponer esos azúcares en cadenas más simples, de tal manera que el cuerpo las pueda digerir y asimilar. Otro truco muy importante, y hablábamos al comienzo, es la masticación. Cuando yo mastico bien, cuando yo tengo muy buen proceso de deglución, generalmente se activa en ese proceso físico-químico enzimas que van a garantizar que esos monosacáridos no me hagan daño. Al cocinar las legumbres, es muy importante que no le añadamos grasa, ningún tipo de grasa, así sea vegetal. ¿Por qué? Porque ellas van a formar como una película y entonces no se va a romper esos azúcares. Tampoco deberíamos de agregarles alcachofa, repollo, brócoli, porque estas crucíferas también son disparadoras de gases. Hasta ahí espero que tengamos bien claro. Todas las leguminosas les podemos dar un muy buen uso, las podemos asimilar muy bien dependiendo de la forma de cocción, la forma de preparación, la masticación. Y en el segundo tópico de este taller sobre leguminosas vamos a ver cómo nos podemos ayudar con otras herramientas, con otros probióticos y prebióticos, con otros ortomoleculares, cuando tengo ya un problema demasiado crónico, muchos años con síndrome de intestino irritable, muchos años con síndrome de intestino permeable, muchos años con problemas de acidez, etc. En resumen, recordemos, debemos ser conscientes de cómo preparamos los alimentos, porque a veces no es la lenteja, sino cómo la preparo, qué le agrego. En el segundo tópico vamos a ver eso de una manera más profunda. Vamos a darle gracias a Dios para que podamos practicar estos sencillos consejos. Gracias, Señor, por esta mañana en la cual nos has hablado, nos has enseñado de el cuidado y la manera de cómo preparar las leguminosas de tal manera que no perturbe nuestro sistema digestivo.
Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.